Los cielos se han tornado como de bronce, que en esta hora se abra. Que si hay algún corazón opacado, triste, abatido, llegue tu palabra a reconfortarlo. Que si hay alguno falto de esperanza, llegue tu palabra a levantarle y a socorrerle. Que si hay alguno lastimado, herido, decaído, tu rúa consolador de Yahweh le restaure en esta hora, papá. Que si hay alguno enfermo, tu llaga, Yahshua, tu palabra, Yahweh, les cure en esta hora. En el nombre de Yahshua, permíteme, papá, transmitir el mensaje que tú has colocado y permíteles a ellos tener un corazón de carne para escuchar tu palabra. No a nosotros la honra, sino a tu nombre sea toda la honra por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te exaltamos, papá, porque tú eres bueno. Te exaltamos porque tú eres bueno. Te exaltamos porque tú eres bueno. Te exaltamos porque tú eres bueno, papá. Porque no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. Porque no hay nadie como tú. Digno y dueño de toda honra, de toda exaltación, de todo gozo, de todo júbilo, de toda buena palabra, de toda buena dádiva, de toda buena obra. Solo provienen de ti y a ti vuelve. Hoy te exaltamos, Abacados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a la casa. Bien pueden tomar asiento. Bueno. ¿Cuántos trajeron la Torá? Bueno, yo les voy a dar un espaciecito para que se acomoden. Aquí yo estoy gordito. ¿Cuántos trajeron la palabra? Amén. No, pero no me hagan trampa, muéstrenla. Por allá una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por allá, 9. Agachan la cabeza. Listo. Les permitimos hoy sacar el celular para que todos podamos leer. Saquen aplicaciones. Y si no, pues descárguenla. ¿Cuántos estaban esperando hoy reunirse? ¿Seguros? Completamente seguros. Los tiempos han cambiado mucho, ¿cierto? Yo recuerdo que en los años pasados, en mis tiempos, cuando era el día del culto o del servicio, nos vestían bonitos, la mamá, algunos nos llegaron a poner corbaticas, camisa por dentro del pantalón porque no me podían llegar con la camisa por fuera, perfumecito que no había echado uno toda la semana, buen desodorante y muchachitos para el servicio, ¿cierto? Los que estaban más jovencitos pues se vestían más bonitos porque había que ir a conquistar a las muchachas. Pero los tiempos van cambiando y nuestras formas de ver la vida también van cambiando un poco, ¿cierto? Pero aquí estamos, nuevos tiempos, tiempos de cambio. Le he puesto a este mensaje para los que anotan, toman por ahí apuntes. El More mandó un mensaje antes de la reunión y dijo que por favor, Torah en mano y papel en mano.
mensaje se llama así: cantando en la gloria y cantando en el cepo. ¿Saben qué es un cepo? No, ya ahorita miramos qué es un cepo. Cuando les digo que cantando en la gloria, ¿de quién se acuerdan así rápidamente? ¿Quién se les viene en la cabeza de la palabra? Cantando en la gloria. Digo gloria porque estamos hablando de la humanidad, ¿no? No les digo cabot porque no es de la presencia, sino de la gloria humana, los triunfos humanos, nuestros galardones. ¿De quién se acuerdan? ¿Usted dijo algo? ¿Qué dijo usted? David. Apúntese uno ahí. David, segunda de Samuel, cuando la tengan me dicen amén. ¿Todos la tienen? Yo no. ¿Y ahora esperen ustedes a mí? ¿Cómo lleva ahí el título? Segunda de Samuel, ¿qué? Ay, perdón. Segunda de Samuel 6, 12. David intenta trasladar el cofre de la dona. A la final, ¿qué dice? Trae el arca de Jerusalén. ¿Traer qué? El arca. La presencia. ¿Qué va a hacer David? 6:12. Trasladar, pasar, Usted está como dormido, ¿sí? ¿Está durmiendo, me parece? Estamos mirando la Torá. Listo. 6:12. Dice así: fue dado aviso al rey David diciendo: Yahweh ha bendecido a la casa de quién? Obed Edom, y todo lo que tiene a causa del arca de Elog, ¿qué? Lo ha bendecido, ¿cierto? Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Elog de casa de Obed Edom, ¿a dónde? Ciudad de David. A su casa. Y cuando los que llevaban el arca de Elog habían andado 6 pasos, él sacrificó ¿qué? Un buey y un carnero engordado. ¿Y David qué hacía? Danzaba. ¿Con qué? Con fuerza. Con toda su fuerza. ¿Delante de quién? ¿Y estaba vestido con qué? Con un efod de lino. Qué bonito estar en la victoria y poderle cantar, ¿cierto? Porque hay 2 partes en las que el ser humano habita, como muy significativas: en lo alto de la montaña o abajo de la llanura, ¿cierto? Cuando estamos en los victoriosos, ¿qué hay que hacer? Exaltar. No les voy a decir que es malo estar en lo bueno, no, en lo victorioso. Hay que exaltar, hay que danzar, hay que vestirnos de ¿qué? Del efod, vestiduras sacerdotales. ¿Listo? ¿Dónde vamos? 15. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Yahweh ¿con qué? Con gritos de alegría. ¿Y con qué? Sonido de trompeta o de chofar. Cuando el arca de Yahweh llegó a la ciudad de David, aconteció que ¿quién? Que Mical. O sea, su esposa, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Yahweh y le ¿qué? Menospreció. Yo desprecio por él. Metieron pues el arca de Yahweh y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David ¿qué? Holocaustos. Cuando estamos en los gozosos, hay otra cosa que hay que hacer: holocaustos y ofrendas. ¿Por qué? Porque tenemos para hacerlo.
cuando Yahweh les bendiga, como lo decía la palabra, cuando los introduzca en la tierra que yo les he dado y que juré a sus padres, no se olviden de lo que les había hablado y de quién los sacó con brazo fuerte, con mano extendida. Amén. Ahí no podemos menguar, por el contrario, tenemos que aumentar nuestro sacrificio de exaltación, de ofrenda, de holocausto. Amén. Amén. Y cuando David había acabado de ofrecer el holocausto y ofrenda de paz, ¿qué pasó? ¿Bendijo a quién? Bendigo al pueblo en el nombre ¿En el nombre de quién? de Yahweh. ¿Qué más hay que hacer? Diga conmigo, bendecir al pueblo. Bendecir al pueblo. No se olviden del pueblo. Amén. Bendijo al pueblo en el nombre de Yahweh. Y repartió a todo el pueblo ¿qué? Y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno ¿qué? Un pan. Un pedazo de carne. Pan, carne, les mandó hamburguesita. Una torta de pasas. De pasas. Hamburguesa con postre. No era chichipato, David. ¿Qué más hay que hacer? Exaltar a Yahweh, vestidos de lino, como sacerdotes, como Cohen. También tenemos que cantar, danzar, que se oiga el shofar. También tenemos que bendecir al pueblo, pero también tenemos que actuar en esa bendición, porque no podemos ser con los políticos, con las excepciones, de hablar y prometer y no cumplir. Es mejor que usted diga, mi hermanita le hacía falta algo, calladito voy y le llevo. ¿Sí? No nos olvidemos del pueblo, no nos olvidemos que hay que estar todos unidos. Dice la palabra que había en la congregación primitiva, tenían todo en común y no había falta de ningún bien entre ellos. Y si tenían necesidad y era necesario, vendían sus pertenencias para que el prójimo no le faltara nada. Eso se hace ¿en dónde? En el pueblo unido de Yahweh. Cuando estamos en los tiempos de gloria. ¿Listo? Porque a veces llegamos a los tiempos de gloria, de éxito, de triunfo, de ascenso y nos olvidamos. Cuando el sueldito ya no está cortico, sino que se aumentó, nos olvidamos del camino que recorrimos, nos olvidamos de aquel que nos dio la fuerza, la capacidad, la bondad para llegar a donde llegamos, para tener el carrito, la motico, la casita. Nos olvidamos y nos vamos a vivir nuestros propios deleites, nos vamos a vivir todas nuestras emociones y nos olvidamos del propósito. Porque es que el reino de Yahweh no tiene nada que ver con eso. ¿Lo sabían ustedes? ¿Qué es el reino de Yahweh? Ustedes son hijos del Malhut, que nos actamos mucho, de Yahweh. ¿Y qué es el reino? ¿O qué no es el reino entonces? Ni la una ni la otra. Hay un pasaje muy conocido, pero muy poco entendido, porque el reino de Yahweh no es, así se lo sabe, sino gozo, paz, justicia. ¿Lo tienen claro? ¿Por qué estamos aquí? Lo tienen claro porque a veces los triunfos nos hacen olvidar del Malhut o del reino. Porque estamos lejos, nuestro propósito se pierde y se nubla cuando hay éxitos. Y no es que los éxitos sean malos, no. Es malo cuando perdemos el enfoque del reino, conquistando nuestros propósitos. ¿Me hago entender? ¿Sí me entienden? ¿O no es claro?
¿Sí es claro? 20. ¿Qué hizo Davidcito? Volvió a su casa Volvió luego David para bendecir a su familia. a su casa. ¿A qué? Para bendecir a su familia. A bendecir. Él no se iba a olvidar de qué estaba haciendo. ¿A este ya lo leímos? No. Bueno, y señora Pache estaban despiertos porque estaban muy dormidos. Y saliendo Mical, o sea, su esposa, a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. No falta por ahí, ¿cierto? Entonces David respondió a Mical: fue delante de Yahweh quien me eligió en preferencia a tu padre, o sea, en tu cara, y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Yahweh, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Yahweh, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical fue hija de Saúl, nunca que Hasta alianza. No tuvo hijos. nunca tuvo hijos. ¿Por qué? Porque Yahweh respalda a quienes los gozosos en los triunfos no se olvida ni de su pueblo, ni de su nombre, ni de su propósito, ni de su reino. Nunca. Nunca. Yahweh siempre está pendiente de aquellos que no se olvidan, porque Él no se olvida. Amén. Esta parte es corta, porque es que en los gozosos es más fácil, ¿cierto? Vámonos para los otros. O sea, ya cantamos en la gloria. Ahora vamos a cantar ¿dónde? En el cepo. Digan, en el cepo. ¿Qué es el cepo? La sequía, ¿o qué? ¿Qué es el cepo? Descabezadero. ¿Qué era? Parecido. ¿Quién? El lugar de castigo. ¿Los castigan? Tiene que ver con lo que está diciendo Nelsie. Ella dice, pues les digo a ustedes que no oyeron, que los indígenas es donde cogen a las personas y las castigan. La Real Academia, yo he estudiado. La Real Academia dice, ¿En la San Marino? pues tú dices así porque no, uno puede seguir así. No, la Real Academia dice que es un trozo de madera que tenía orificios en los cuales hacían que alguien se metiera las manos ahí o los pies, o si era necesario manos y cuello, para tenerlos atados a alguna árbol, alguna roca, alguna puerta, alguna prisión. Y allí comenzaban a hacer lo que quisiera hacer, lo que dice Nelsie: azotes, latigazos. Estaba viendo historia, algunas personas que los enviaban pues con el cepo. Era muy degradante el castigo, tan degradante que a veces las personas, los que estaban pues juzgando o torturando al otro, incluso orinaban, defecaban encima de la persona porque no podía hacer nada y era parte del castigo. Aparte pues de los azotes, aparte de las torturas, aparte de que podían hacer todas las depravaciones que podían hacer con ellos. Eso era parte del ritual del cepo. Dependiendo de la cultura, pues el ritual era distinto, ¿no? Vámonos entonces para el cepo. ¿Nos fuimos? Hechos 16. Yo leo en esta versión porque es más fácil. Cuando la tengan me dicen M. 16. Hechos 16. Amén. 16. Calma, calma. Calma. Hechos 16. Lo que pasa es que es un
capítulo que a mí me gusta mucho. Desde niño me ha gustado mucho este capítulo. Y cuando lo estaba leyendo yo le decía, Padre, ¿y ahora qué? Es de mis últimos mensajes con la congregación, por lo menos por este tiempo. Les informo que mi familia y yo pues tomamos la decisión de volvernos para la ciudad de Bogotá. Entonces, entre todo es un agradecimiento a ustedes por habernos permitido estar con ustedes, por permitirme en especial a mí compartir la palabra, que es algo que llevo adentro, por permitirme elevar un clamor a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, por abrir las puertas. La verdad son tiempos muy cambiantes, como les decía al comienzo, son tiempos muy cambiantes. El Padre sabe cómo hace sus cosas, hasta donde nos permite orar. Y bueno, creo que en esta época pues se me acabó la fase de este tiempo. El Padre ha sido bueno. Yo les agradezco mucho por todo lo que nos han ofrecido, por abrir sus casas, por abrir sus familias a la mía. La verdad es que, pues bueno, a veces no entiendo muchas cosas, ¿cierto? Pero el Padre todo lo tiene en su voluntad. Yo no hago sino decir, haz tu voluntad. Yo la verdad sé muy poco lo que pasa el día de mañana. Pero el Padre todo lo sabe. Nos lo llevamos en la maleta todos ustedes. Nos los llevamos porque ustedes son parte de la casa. Y bueno, el Padre, bueno, seguimos. No vamos a llorar acá, porque a eso no vinimos. Dice así. Hechos 16. Este capítulo para mí es muy importante, porque era el que le decía a mi mamá, léame la palabra cuando niño. Y yo le decía, pero lea el que me gusta. Lea el que me gusta. A mí siempre me gustaba este pasaje. Me removía todo por dentro. Pero porque se me perdió aquí el pedacito. Vamos a irnos al 11. Desde antes está hablando el Sherial Chaulo, o el apóstol Pablo estaba hablando de que estaban los tiempos de conquista, también estaban tiempos de gloria. Él iba a una ciudad, la conquistaba, acompañaba a la congregación a la Quejilá, y dice la palabra que como resultado la congregación crecía. Si leen más atrás, aparecen los resultados de la obra que Yahweh hacía a través del Shelial. Bendecía a un pueblo, avivaba a un pueblo cada vez que iba. Y es importante saber eso. En la mente de Yahweh está que el pueblo crezca. No nos quedemos cortos de mente, no nos quedemos cortos de visión. Si lo leen, verán que no estoy mintiendo donde dice la palabra que la congregación, las Quejilá, crecían. Yahweh nunca ha querido un pueblo corto de visión. Nunca lo ha querido. Yahweh siempre ha querido que levantemos la mirada un poquito más. Creo que ha sido el sueño de muchos ver a esta congregación grande, no solo en pueblo, no solo en números, sino en crecimiento rujaní, sino en madurez. El primer mensaje que el Padre me permitió compartirles era hablando de que ya deberíamos de ser maestros en lugar de ser niños. Y es el anhelo del Padre, que crezcamos, que avancemos, que no seamos toda la vida los mismos, que no toda la vida nos quedemos llorando por lo que queríamos que hubiese sido y no fue, que no nos quedemos toda la vida pensando en el que nos dejó, en lo que nos abandonó, en que me echaron de la empresa, en que no me dio resultado el negocio, en que no pude hacerlo, en que el instrumento no me sonó. Vamos a avanzar como personas, vamos a avanzar. El Shelial estaba conquistando muchas ciudades. Vámonos para el verso 11.
Dice, zarpando pues de Troas, vinimos rumbo directo, ¿a dónde? Le pueden colocar a un niño suyo, Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Él estaba de campaña. Y un día de reposo, de Shabbat, salimos fuera de la puerta junto al río donde salía a hacerse la oración o la tefilá, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Todo estaba bien hasta allí, ¿cierto? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que exaltaba a Elot, estaba oyendo, y el Adón abrió ¿qué? El corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Saulo o Pablo decía. Y cuando fue bautizada o inmergida, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Adón, entrad en mi casa y posad. ¿Y qué hizo? Final del verso 15. Nos obligó. A mí me aterra ver gente que no conocía, que no tenía nada, que no tenía derecho, gente que no tenía herencia, gente que no venía de linaje, obligaba a aquel que traía la palabra de parte de Yahweh a quedarse. Como algún día lo predicamos, cuando el Mashiach fue a la ciudad de Samaria, los samaritanos que estaban supuestamente lejos de Yahweh, que supuestamente no tenían acceso porque eran contrarios al pueblo judío, le dijeron al Mashiach: por favor, quédate un momento más. Nosotros a veces nos sentimos tan judíos y hebreos que rechazamos la palabra, rechazamos lo que el Padre nos ha enviado. ¿Por qué? ¿Por qué les digo estas palabras tan fuertes? Porque yo no veo a nadie diciendo: quédate, por favor, quédate en casa. Yo no veo un pueblo diciendo: por favor, llena la casa. Bueno, a excepción del momentico del servicio. Pero es que el momentico de servicio son 2 horas, 3 horas cuando predica Edward. De resto no. De resto nos quedan de 24 menos 3, nos quedan 21 del día que nos convocan a reunión. Y el resto de días, pues menos, porque ni siquiera nos convocan. ¿Será que si hay un clamor diciéndole: quédate, por favor, quédate? Yo no he escuchado ese clamor. Yo no sé si los juzgo, pero la palabra habla de que hay frutos. La palabra trae frutos, y esos frutos aún no se ven. En Samaria sucedió un avivamiento y se levantó una mujer samaritana, de la cual hasta el sol de hoy hablamos, y dice la palabra, y todos se saben el verso: y el Padre busca adoradores que ¿qué? En Rúa y en Emed. Todos se lo saben hasta el sol de hoy. ¿Por qué? Porque hubo un pueblo, una ciudad que escuchó a alguien. Para ellos era alguien, porque ellos no sabían que era el Mashiach, pero le dijeron: tú vienes de parte de Yahweh, por favor, quédate. Y aquí en esta parte está sucediendo lo mismo. Nos obligaron a quedarnos, y ellos, muy rogados, pues se quedaron. Verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la tefiló, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un rúa, un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Elot Altísimo, quienes os anuncian el camino de la ¿qué? De la salvación, de la Shua. ¿Sí? Aún los demonios tienen que testificar. 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo o a Saulo, este se volvió y dijo al Rúa o al espíritu: te mando en el nombre del Mashiach Yahshua que salgas de ella. Y salió en aquella misma ¿qué?
Convento. Tenían la misma autoridad tuchelial que nosotros, ¿cierto? ¿Y por qué hoy día no nos pasa a nosotros algo así? Algo ocurre, ¿cierto? Pero eso no es el mensaje. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. O sea, aquí lo que sucedió es que ya se les acabó el negocio de la adivinación. Y los dueños de la muchacha, pareciese que fuese esclava, lo que hicieron fue apresarlo. ¿Con justificación? Si estuvieran en nuestros tiempos, ¿qué ocurriría? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué van a llevar a alguien que liberó a alguien? Él no la golpeó. No le hizo nada raro. Sin embargo, fueron allá. Verso 20. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan. Tengan muy en cuenta esto. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos ¿qué? Romano. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, ¿cuánto? Mucho. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo. Pero no en el calabozo, dice en el calabozo ¿qué? Más profundo. Adentro. De más adentro, del interior, y les aseguró los pies. ¿En dónde? En el seco. Llegamos a nuestro sitio de trabajo, llegamos a la oficina, llegamos al cepo. Ya saben qué es cepo, ¿no? En lugar de castigo. O sea, llegaron a descansar ahí, ¿no? No. Ya maderiados y todo. Ya venían azotados. Y no poquito, venían muy azotados. Porque ahí ese muy o mucho no aparece porque sí. Aparece porque fueron ¿qué? Muchos. Muy apropiado. Pero aquí llega la parte más interesante. ¿Qué ocurrió a la medianoche? Pero a la medianoche, orando, haciendo tefilo Pablo y Silas. ¿Quién era Silas? ¿La esposa de Pablo? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguritos que no era la esposa de Pablo? ¿Quién era Silas? Un compañero de milicia, no de malicia, de milicia, con los cuales militaban la carrera y la luchaban. Porque es que hay muchos predicadores que dicen que Pablo y Silas eran esposos. No, es que no eran, sino que los colocan ahí porque eran compañeros. Y estas dos bellecitas, azotados, amarrados al cepo, a la medianoche, Exaltar a Yahweh. comenzaron a cantar himnos al lobo. ¿Y los presos qué? Los escuchaban. Los oían. Hay una versión que dice: y les oían atentamente, fijamente. Esta es la segunda canción que se debe entonar. La primera en los gloriosos, la segunda en el seco, en los dolorosos. De la otra aprendimos a qué. Que hay que exaltar a Yahweh, que hay que vestirnos de efod, de sacerdocio, que hay que no olvidarnos de nuestros hermanos, que hay que no olvidarnos de la ofrenda, que hay que no dejar al pueblo solo con una bendición, sino que también hay que darles pancito, hamburguesa y postre. Si quieren me pueden despedir con hamburguesa y postre. No, si quieren pancito, carnita, ¿listo? Y tortica. Aquí en el cepo la cosa es distinta. A la medianoche ellos estaban cantando. El público era distinto. El público no era un público que estaba esperando el almuerzo porque habían traído el arca. Yo me imagino que se fueron tempranito, se madrugaron, fueron a la casa de Obededón, trajeron el arca y pues llega un hombreado, ¿cierto? Ganas de Coca-Cola con pan por lo menos.
¿Lo hace daño? ¿No? ¿Qué panita chichón? Ahora es más que concepción. Más malo. Viene nombreado, ¿cierto? En este caso, en el cepo, nos cambiaron a los oyentes. ¿Los oyentes son qué? Los carceleros y los otros presos. Los carceleros, Los otros presos. pero los presos. Porque aquí me habla. Y los presos, Escuchaban. prisioneros dicen allá, los oían. En la otra versión, los oían atentamente. ¿Alguien les ha cantado a las 12 de la noche? 1 o 2 de la mañana. Los vecinos Ustedes no los oyen atentamente, ¿no? no, me ponen la almohada en la Usted cabeza. está bendiciéndolo ahí toda la noche, Padre, bendice, lo que el equipo no se le dañe, que no se vaya la energía, que les alcance lo que se están tomando, porque si ustedes no lo hacen. La cabeza no le llena de todo, ¿cierto? Esta audiencia estaba fija, porque vino alguien a traernos algo distinto. Pablo y Silas fueron a cumplir ¿qué? Un propósito. Estamos cumpliendo el propósito. Y no les hablo como congregación, no le hablo a la congregación que Gila Emanuel. No, le estoy hablando a Cecilia, a Johanna, a cada uno por su nombre. Estamos cumpliendo el propósito o la función a la cual nos llamaron. Yo no sé, ustedes, porque ellos no tenían, pareciese que no tenían hogares, por lo menos Pablo registra que él no tenía esposa, pues menos hijos. Así que su función personal era ¿qué? El reino. El reino incluía muchas cosas, ¿no? En sus funciones, ¿cómo están? Hogares, hijos, pareja, trabajo, dones, talentos, ministerios, congregación. Lo que el Padre les ha dado, estamos funcionando. Podemos decir, vamos bien. Liderazgo. ¿Vamos bien o no vamos bien? Regular. Como preocupante, ¿cierto? Sí, bastante. Mucho lo preocupante. Esos dos pagaron un precio y yo me pregunto, ¿no lo habían pagado ya? ¿Alguien conoce algo de la vida del Chelial Chaulo o del apóstol Pablo? ¿Había sufrido o no había sufrido, padecido por el reino antes de esta situación? Mucho. ¿Cierto que sí? Sí. Nomás en su conversión, dice que lo tumbaron no dice caballo, no dice que iba, digamos que era caballo, lo tumbaron del caballo y se enfermó de los ojos. Su conversión fue dolorosa y padeció muchas cosas. Y aquí vuelve otra vez a padecer y pagar un precio. Porque el reino de Yahweh es ¿qué? Gozo, paz, shalom y justicia. Y no es ¿qué? Ni comida ni bebida. Amén. ¿Sí entienden lo que les estoy diciendo? Pablo no estaba, o Saulo no estaba. ¿Por qué me van a dar de ofrendita ahorita que prediqué? No le importaba ni 5. Ese hombre, está escrito, que trabajaba para sostenerse su manutención y después iba y predicaba. Ese era el que hoy día los cristianos conocen como el apóstol de los gentiles. Nadita, ¿cierto? Y uno a veces está en la vida y uno dice otra vez. Pasa una crisis, están los gloriosos y otra vez.
Me pasó algo chistoso. Hoy día me río. Ayer no estaba tan contento. Yo sufro mucho con los carros, regularmente. Ayer tenía que sacarle la tecnomecánica al mío, pues para el viaje de Armenia y eso. Y lo mandé a revisar y no sé qué, mandar a la alineación, estaba feliz porque ya estaba haciendo eso. Cuando me dijeron, no, la alineación no le podía hacer, porque su carro hay que cambiarle un poco partes de abajo. Yo hace unos meses le cambiamos casi todo el motor, eso está casi nuevo, tocó meterle todo va a ser carro. Pero ya ese carro está buenísimo, vámonos a tecnomecánica y chao. Otra vez un mundo de plata. Yo llegué a la casa, me senté y le hice una risa a Laura. Yo le dije, otra vez, ¿cierto? Le dije, otra vez. Pero ya no fue lo mismo, como lo que me pasaba antes. Una sola estallada y una llanta ya me volvía loco. Y quizás en menos circunstancias. Pues decía, que le dije ayer a Laura, pues máximo lo guardaremos y después volveremos por él. ¿Por qué? Porque son etapas. Nunca se conformen a cada etapa. Nunca. A veces son victoriosos y uno a veces espera que nunca se acabe ese tiempo de victoria, ¿cierto? Pero a veces son dolorosos y uno espera ya. ¿Y qué decía el predicador o el gran Salomón? Que en la vida todo tiene tiempos. Habló más o menos de 28 tiempos, épocas distintas que vivió el ser humano. Más o menos en eso resumió cada época que vivimos, más o menos en 28. Pero en todas hay una transición, y regularmente las transiciones son dolorosas, son incómodas. Amén. No hay que olvidarnos que en el cepo se paga un precio. Y dentro de las cosas más importantes de ese precio es saber que es para el reino. Porque a veces uno se cansa y uno dice, no, pues yo me voy para atrás porque esto no hubo más, porque no hubieron resultados. Pero tenemos que recordar que nuestros resultados son ¿para qué? Para el reino. Porque el reino no son sus conquistas, familia. No son que ustedes coronen un nuevo trabajo. No son que ustedes obtengan un terreno y levantemos una edificación de 10 pisos y que se nos llene la congregación. Eso no es. El reino es que gozo, paz y justicia. Nunca se les olvide ese verso. El reino de Yahweh no es comida, no es bebida, sino gozo, paz y justicia. Shalom. Porque es que se nos olvida. ¿Sabe cuándo se nos olvida más fácil que es el reino? Cuando en la billetera o en el bolsillo hay eso. Cuando está el bolsillito vacío. Ahí es más fácil de que el reino se olvide. Por eso en el cepo hay que cantar. Porque el cepo nos recuerda que somos dependientes. El cepo nos hace entender cuál es el grado de madurez que tenemos. En el cepo sabemos si hemos crecido o no hemos crecido. Es ahí donde entendemos que vuelve la persona a insultarnos y adentro pasó algo distinto. Que vuelven y nos echan del trabajo y adentro hay gozo, hay shalom y hay justicia. Que se nos enfermaron los hijos, pero adentro hay gozo, hay shalom y hay justicia. Eso es el reino. Que estamos en la crisis, pero hay shalom, hay gozo,
perdón y justicia. Amén. Seguimos. Ellos comenzaron a cantar y ocurre algo. Esperen, porque yo estoy en celular y se enloquece. ¿Qué verso vamos? 26. Dice, entonces, bueno, vamos a leer 25. Pero a medianoche, clamando, Pablo y Silas cantaban himnos a Elohim y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Que ya nos despertaron sacudiditos, ¿cierto? Nos iban como sacudiendo las camas como antecitos, ¿cierto? Pero ya de repente vino un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel, ¿qué hicieron? Se sacudían. Y al instante, ¿qué pasó con las puertas? Se abrieron las puertas. Y a los presos se les soltó las cadenas. ¿Qué es el verdadero Zoom o el verdadero ayuno? ¿Se acuerdan? Ayudar a la... Isaías 58:5, ¿quién me lo puede leer, por favor? Porque es que la palabra va enlazada de un lado con el otro. 58, verso 5 hasta el 12. Es tal el Zoom que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿Es eso o no es eso? ¿Y entonces qué es el ayuno? Si no se supone que es... Para ustedes, ¿qué es el ayuno? Si yo les digo, muchachos de familia, mañana vamos a ayunar, o vamos a hacer Zoom, porque somos más hebreos, vamos a hacer Zoom, que es lo mismo que ayuno. ¿Qué se les viene a la cabeza? Ya. No comer. ¿No comer qué? Nada. ¿Nada o algo? Nada. Pan y agua. Solo agüita. Solo agua. Nada de pan. Nada de pan. Solo agua. Cuartito. Y cuando uno deja de comer, pongámosle que vamos a hacer ayuno domingo, lunes y martes, para estar firmes para el Shabbat. ¿Cómo estamos el lunes después de domingo sin comer y lunes sin comer? Sin una gota de aliento. Mucho fatiga. Devastado. ¿Y el genio cómo está de ustedes? A mí me da un mal genio Y tembladero. y tembladera, le dice. Pasa algo, ¿cierto? Sí. Y entonces vuelvo a leer, ¿por qué dice allá eso? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto al sur y día agradable a Yahweh. Él está preguntando, venga, para ustedes, el sumo, el ayuno que yo escogí, es que de día aflija el hombre su alma. O sea, ¿ustedes creen que para Yahweh eso es ayuno? Que el hombre de día se le aflija al alma. O sea, palabras castizas. Para ustedes es ayuno que Nelsie esté triste. O sea, esté como maluca, como mal, como malgeniada, como hambrienta. ¿Para ustedes ese es el ayuno? No. ¿Seguros? ¿Y entonces por qué hacen el ayuno así? Pero me prenden en la cabeza. Algo lo que nos enseñó. La cabeza me para. O que el hombre incline su cabeza como un junco. Cuando uno está triste, aburrido, pensativo, melancólico y meditabundo, ¿cómo me pone? Cabizbajo, ¿cierto? Malacaroso. Porque ¿cómo cogen ustedes el celular? Si vamos a chatear, su cerebro está entendiendo lo que usted está leyendo,
No que usted está mirándose un chistecito de Facebook. Dijo mi papá, dijo Caleb, Facebook es para los viejitos, papi. Yo veo Facebook. Usted está diciendo a su cerebro, le está mandando mensajes de que vea. Se inclina esa cabeza. Usted está triste. Según la psicología, no lo digo yo, no lo estoy basando en la palabra, estoy hablándoles de algo psicológico. Se le están enviando al cerebro mensajes de que están tristes. Y algo tendrá que ver que nuestras generaciones conocieron la tal depresión, que nuestras generaciones conocieron las muertes porque estoy triste. ¿Sí? Antiguamente había, claro que sí. Pero no sé por qué se ha aumentado en estos tiempos. Algo tendrá que ver. No digo que es eso, pero algo tendrá que ver. Listo, pero eso no venía al caso. Dice de así: y que haga cama de silicio y de ceniza. Cama de silicio y de ceniza era cuando estaban en aflicción profunda, cuando se les murió el papá, la esposa, un hijo, hacían cama de silicio y de ceniza. Para ustedes ese es el ayuno. Que desde arriba les digan: ahora sí se está revolcando en la ceniza, ahora sí está triste, con la cabeza abajo, ahora sí están haciendo ayuno. ¿Qué quiere decir cama esa? La presentación que ellos hacían y se untaban la palabra, que algunos rasgaban las vestiduras, se arrancaban las barbas, el pelo, eran representaciones en su cultura de tristeza, de duelo, de dolor. ¿Sí? Entonces alguien perdía un hijo, se rasgaba todo y la cama se volvían, la echaban en cenizas para hacer sentirle eso al pueblo, a su vida. O sea, estoy así. Lo representaban muy literalmente. ¿Me llego a entender? O sea, no iban y se acostaban allá en el pullman, allá, no. Colocaban camas malucas, colocaban todo literalmente maluco, no se vestían bonitos. Listo. Sigue preguntando, dice: llamaréis a esto ayuno y día agradable a Yahweh. Ya le está diciendo: respondan ustedes, porque les estás preguntando, no les está enseñando, no les está indicando, les está preguntando. En el 6 dice: no es más bien el sumo, el ayuno, que yo escogí, ¿qué? Desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿No serás el verdadero ayuno? Y cuando hagan eso, ¿sabe qué dice la palabra? Que entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la cabot de Yahweh será que tu retaguardia. Entonces invocarás o hablarás o confesarás. ¿Y qué? ¿Te oirá quién? Yahweh. Clamarás. ¿Y qué dirá él? Aquí estoy. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Ese es el ayuno y tiene una chiquitica recompensa. Y usted decirle: Yahweh, y él diga: heme aquí. Antiguamente, cuando él llamaba a los profetas, cuando él llamaba a sus siervos, él les decía: Samuel, Samuel. ¿Qué tenía que decir? Heme aquí. Heme aquí, tu siervo escucha, habla. Pero dice la palabra que si ustedes hicieran estas cosas, que le dieran pan al hambriento, que cubrieran al desnudo, que trajeran libertad a los cautivos, que le quitaran el yugo a los que están en cautiverio, entonces ustedes confesarán el nombre de Yahweh y él va a decir: heme aquí, aquí estoy, porque usted es de los míos. Aquí estoy, porque usted se hizo ayuno.
¿Qué ocurrió en la prisión? Hechos 16. Se rompieron las Se cadenas. abrieron las puertas, se rompieron las... ¿Y es algo parecido o no es algo parecido? Sí, Señor, se rompieron los yugos, Hubo bendición. Hubo Hubo liberación. liberación y bendición. las cadenas de opresión. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas ¿de quién? De los prisioneros. ¿Sé qué? Hubo libertad. Cuando hay alguien haciendo zoom, la libertad viene. Aleluya. Los cautivos son libres. Libres. Cuando hay alguien en el cepo o en la gloria cantando, esto tiene que ocurrir. Aleluya. ¿Por qué somos tan básicos la congregación? ¿Por qué la congregación no avanza? Porque o no cantamos en la gloria o no cantamos en el cepo. En ningún lado. Cantamos los 45 minutos que Susana está dirigiendo en el servicio. Ellos no estaban en una congregación. Lo tenaz era que Saulo, Paulo y Silas no estaban siendo vistos. ¿Porque en dónde estaban? En la prisión. En la prisión. ¿Y en cuál prisión? En la de más En lo más adentro. Más adentro. Ni siquiera estaban a la puerta de la prisión o en la plaza principal, los dejaron ahí, ¿no? Estaban ocultos. Pero cuando hay un llamado, cuando hay un propósito, cuando hay un anhelo, cuando se entiende que hay un reino real, no es ni comida, ni es que bebida. Por eso dice la palabra, que no nos preocupemos porque hemos de comer y que hemos de vestir. ¿Por qué lo dice la palabra? Porque no es lo fundamental. Ahora, no está diciendo la palabra, no vayan a entender mal, si yo no les estoy diciendo no vayan a trabajar, no. La palabra está diciendo que hay algo principal y ustedes no le pueden perder el ojo, y es al reino. Y ese reino no es comida, no es bebida, sino gozo, shalom y justicia. Es llevar libertad a quienes, a los cautivos. Miren que él no está hablando de Zoom, él no les estaba predicando, pero los resultados del ayuno, del Zoom, de la vida, estaban ocurriendo en instantes. ¿A ustedes les dio tiempo de algo cuando tembló? Nada. Durante el temblor corrimos, ¿cierto? Los que corrieron, yo sí corrí. Yo salí corriendo a buscar a mi muchachito a la otra pieza y corra para arriba. Para arriba, porque de aquí que Para arriba porque yo vivo en un pasillo larguísimo. Si se me cae la casa ya queda. Entonces me toca para arriba para caerle a los de abajo. Cuando me a los de abajo pues me toca subir. para quedar encima. Para quedar encima. Más fácil aguantar un techo que aguantar 3 pisos. Entonces, ¿qué tiempo les dio el temblor? Eso de pararse. De correr, y eso, que cuando íbamos corriendo ya estaba temblando. Sí. Yo creo que cuando paramos que aquí ya estamos seguros, yo creo que ya había pasado el temblor. Esto siempre duró. Ay, pero tampoco fue media hora, pues. Listo, en esos segunditos del temblor, terremoto dice acá, él les alcanzó a explicar el ayuno. Él alcanzó a explicarles que él era el Shelial y que no sé qué, y que por eso les iba a dar la libertad. Porque dice que estas señales les seguirán a los que creen en mi nombre, dice la palabra. Así que esto no es de alardear. Esto no es de decir, es que yo sí sigo. Es que yo sí predico, es que yo sí canto, es que yo sí oro, es que yo sí clamo, es que yo sí hago la tefilá de las 3, de las 5, de las 4, de las 2, de la 1, de las 0.
De eso no se trata. En lo más íntimo, en lo más oculto, en la de adentro, estaban ellos viviendo un reino y trayéndole libertad a unos cautivos y a unos prisioneros que estaban en el olvido. ¿O quién se acuerda de los presos, aparte de la mamá y los hermanos? Nadie. ¿Quién se acuerda de las prisiones? Dentro de nuestros mandamientos, mandatos, como lo quieran llamar, nos dijo el Mashiach que fueran a las cárceles y visitaran. ¿Cuántos hemos ido? Ninguno. Ustedes son muy pecadores. ¿Qué cosa? Ninguno. Yo tampoco. También nos dijo que fuéramos a los hospitales A visitar a los enfermos. ¿Cuántos fueron? No, por ahí. no hemos ido. Es que nos amenazan con el codo, pero no dejan ir. Que no se olviden de las viudas y de los huérfanos. Eso es cierto. Y eso se hace que, vean, allá ahí, voy a visitar a Cecilia que está como enfermita. ¿Cuántos han llamado a Mari? Yo no. ¿Cuántos han llamado a Mari en Bogotá? Que está en la lucha con su hermano y está solita en una ciudad muy grandota. Están pendientes de Mari, es parte de la congregación. No contesta, pero han estado pendientes. Hay dos que han estado pendientes. Pendientes del, Pongámosle barato, vemos 20. pendientes del grupo de intercesión. 3. Queda informe. Parte de nuestro propósito. Y eso se hace en donde, vea. Porque es que eso no es algo de lo que nosotros nos gloriamos. Esto es algo que tenemos que hacer. Y esa es la verdadera alegría de nosotros como hijos de este reino. Que alguien diga, fui sano. Que alguien diga, soy libre. Y estos grandes, porque hoy día podemos decir que eran grandes, hablemoslo un poquito más al castizo, grandes apóstoles, nunca se olvidaron de los que estaban en cautiverio. No se olvidaron. No se olvidaron de los que estaban hambrientos. No se olvidaron de que tocaba volver a pagar el precio. Lo peor aún, por allá la palabra habla de que incluso algunos ni siquiera lograron lo que se les había prometido. No lo alcanzaron. Pero a ellos no les importó porque tenían su vista puesta en el reino. Tenemos que cantar. Arriba en los gloriosos y abajo en el cielo. No podemos menguar. No podemos desfallecer. Yo les invito a que se coloquen sobre sus pies. Porque tenemos que levantar la cabeza. Porque nosotros fuimos llamados a algo antes que a nada. La palabra dice ir y hacer ¿qué? Discípulos. También y no discípulos. La palabra dice vayan a donde los que estén cautivos, búsquenlos. Y si tienen que entrar al cerco, a la prisión más adentro, por favor entren. Porque a veces uno le dice al que está cautivo, ¿cómo está? No estoy bien. Ah, bueno, chao. ¿Cierto? A veces uno sabe que mi ají, que mi hermano, que mi hermana, como le quieran llamar, está pasando en crisis, con decirle, todo bien, todo bien. Creemos que ya estuvimos ahí para él. Nuestra preocupación tiene que ser que los cautivos salgan a la libertad. Después de este gran terremoto se abrieron las puertas de la prisión, se rompieron
las cadenas, pero ninguno de ellos salió a la libertad humana, a la ciudad. Dice la palabra, terminando la historia, que el guarda se iba a matar pensando que todo el mundo se había volado. Y él se iba a matar pues porque le iban a pedir cuentas. Y Pablo le dice, no te hagas daño, no te mates. Mire que todos los que eran prisioneros están aquí sin cadena, con las puertas abiertas y cantando conmigo. Aquí estamos todos. Ese día se convirtió toda esa familia del carcelero, se convirtió el carcelero. No dice nada de los presos. Lo único que dice es que estaban libres, aunque siguieron allá abajo, ya no estaban con las cadenas, ya no estaban con las puertas cerradas. Llegó alguien a cantar en su cepo, a vivir lo mismo. Por eso dice la palabra, rían con los que ríen, pero lloren con los que lloran. No nos olvidemos que un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Que un día la cuenta está con muchos números y podemos ir a sacar dinerito. Hay otros días en los que ni en la tienda les fían. Pero arriba, abajo, con o sin, el reino no se mueve. Las prioridades no se nos mueven. Nuestra creencia no se mueve. Si ven algún líder, mal líder, recuerden que el reino no es ese líder. El reino es gozo, shalom y justicia. Si alguna vez alguien les ofende en la congregación, por una mirada, por una palabra, por un insulto, porque no me saludaron, recuerden que ese no es el reino. El reino es gozo, shalom y justicia. No lo pierdan. Si algún día los echan del trabajo, recuerden el reino: gozo, shalom y justicia. Si algún día el hogar trata de tambalear, recuerden que no podemos perder el shalom, el gozo, la justicia. ¿Es duro? Sí, es duro, pero ese es el reino. Un reino que nunca tembló. Se cayó el reino porque algunos transgresores hablaron mal del reino. No. Se cayó el reino porque las iglesias no podían predicar más. No. Este reino es por siempre. Este reino tiene que estar allá dentro del corazón de cada uno de nosotros. Y como lo decía en el ayuno de Isaías, quitemos el dedo acusador de nuestros hermanos. Más bien vamos a romperles las cadenas. Más bien vamos a visitar a los que están enfermos. Si alguien no va a visitar, levántense. Entren en la presencia del Padre y empujen para que el reino se establezca, para que el gozo, para que el shalom, para que la justicia reinen en cada casa. De esto se trata este reino. Mi familia se va de la congregación, pero nos llevamos el reino. Ustedes se quedan, pero tienen el reino. Y no lo quiera el Padre, se acaba la congregación, tienen que llevarse en el reino. No deben, tienen que llevarse en el reino. Si algún día se cansan, recuerden que esto es por un reino que no es comida, que no es bebida. Gozo, shalom, paz y justicia. No nos cansemos de hacer el bien. Habacuc 2. Nos acercamos a ti, porque de verdad que este camino no lo camina nadie si tú no vas llevándolos de la manito, como el buen Padre
hace que el hijo cruce la calle, la avenida. Como lo dijo el Mashiach, estos que tú me has entregado, te los entrego. Ten bondad, papá, de cada uno de nosotros, de cada familia, de los que no vinieron. Que si aún hay alguno de nosotros que esté en prisiones, en cautiverios de pecado, de dolores, de tristezas, de amarguras, de rencillas, de envidias, de pleitos, de contiendas, de celos, de envidias, trae sobre nosotros esa libertad tuya, esa yeyud. Trae sobre nosotros la apertura, que podamos tener corazones sanos, corazones que tengan el reino allá marcados. Que si alguien nos mira, no tenga que decir, estos son de los aleluyas, estos son de los chalonistas. No, que puedan decir, él vive en gozo, en paz y en justicia. Algo raro tiene. Que tengamos algo raro, que sea tu reino. Que tengamos algo distinto, que sea el gozo, el shalom, la paz, la justicia. Fortalécenos en ti, porque a veces tendemos a fallar. Yo el primero, que a veces no cumplo. Yo el primero, que a veces me canso. Yo el primero, que a veces murmuro. Yo el primero, que decaigo. Pero fortalece a tu pueblo, papá. Fortalece a tu pueblo. Fortalece cada familia. Si hay alguna familia en crisis, sé tú el papá en la familia. Si hay algún líder cansado, por favor restáurale. Por favor acompáñales. Perdóname, papá. Perdóname de manera personal si en algo le fallaste, pueblo. Perdóname, papá, si no di más. Perdóname si no entregué y no caminé la milla de más que debía de haberlo hecho. Perdón. Yo te pido que nos ayudes. Que nos ayudes, papá. Porque yo sé que pude haber dado más en este tiempo. Pero como buen humano fallo. Como buen humano yerro. Como buen humano cometo errores. Levanta ministros en esta casa. Levanta personas con temor. Personas que amen el reino. Personas que amen al pueblo. Personas que cuiden al pueblo. Como el pastor cuida las ovejas y da su vida por ellas. Te amamos, Abacados Yahweh. Guárdalos, rodéalos con tus cuerdas de amor. Por favor, no dejes a este pueblo. Por favor, cumple tu propósito. Cumple tu propósito. Y te bendecimos, papá. Porque tú eres bueno, porque no hay nadie como tú. A tu nombre damos toda exaltación. Porque al fin y al cabo todo es tuyo. En el nombre de Yahshua te exaltamos. Amén. Y amén.